Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísimas preguntas. Estamos hablando de Ozge y Serkan, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, y su última novedad ha sacudido los cimientos de la industria. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta impactante revelación que ha surgido este 5 de noviembre de 2025. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón rojo de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. La noticia en cuestión, como bien indica el título, es la inesperada y para muchos, sorprendente ruptura o cambio significativo en la relación de Ozge y Serkan. Estos dos nombres, que a menudo hemos visto asociados en proyectos exitosos, en la pantalla o incluso en la esfera privada, parecen haber tomado caminos diferentes, o al menos, están atravesando una etapa que nadie anticipaba. Desde que esta información comenzó a filtrarse y confirmarse, las redes sociales han explotado, los foros de fans están que arden y las especulaciones son infinitas. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Es una separación definitiva? ¿Hay un nuevo proyecto que los aleja? ¿O quizás algo completamente distinto? Vamos a intentar desentrañar esta maraña de información y ofrecerles un panorama lo más completo posible. Ozge, conocida por su talento arrollador y su carisma indiscutible, y Serkan, un pilar en su campo, han sido durante mucho tiempo una dupla admirada. Ya sea por su química en pantalla, sus colaboraciones profesionales o la forma en que han manejado su vida pública, siempre han mantenido una presencia notable. Por eso, esta noticia es tan impactante. Imaginen que de repente les dicen que dos de sus artistas favoritos, aquellos a los que siguen y admiran, han dado un giro inesperado. Eso es precisamente lo que ha sucedido hoy, 5 de noviembre de 2025. Lo primero que debemos recalcar es que la información oficial, o al menos la más concreta hasta ahora, proviene de fuentes cercanas a ambos. Se habla de que las agendas de trabajo, las ambiciones personales y quizás, solo quizás, diferencias irreconciliables, podrían ser las causas de esta situación. Si bien es cierto que en el mundo del entretenimiento las relaciones profesionales y personales a menudo se entrelazan y pueden ser complejas, la magnitud de este anuncio sugiere que algo profundo ha ocurrido. No estamos hablando de un simple desacuerdo, sino de un punto de inflexión que ha sorprendido a propios y extraños. Hemos estado rastreando las últimas apariciones públicas de ambos, analizando cada declaración, cada publicación en redes sociales. Y si bien hasta hace muy poco todo parecía ir sobre ruedas, con proyectos en común y muestras de buena relación, los pequeños detalles, los silencios, las ausencias en ciertos eventos, ahora adquieren un significado completamente nuevo. Es fascinante y a la vez un poco triste ver cómo la vida de figuras públicas puede ser un constante juego de apariencias y realidades. ¿Qué podemos inferir de esto? Si se trata de una separación profesional, esto podría significar el fin de una etapa creativa muy fructífera. Hemos visto a Ozge y Serkan brillar juntos en innumerables ocasiones, creando momentos memorables para el público. El fin de estas colaboraciones sin duda dejará un vacío. ¿Significa esto que no volveremos a verlos juntos en un mismo proyecto? Es demasiado pronto para decirlo, pero las circunstancias actuales no son las más propicias para pensar en futuras uniones. Por otro lado, si la noticia apunta a una ruptura personal, la conmoción es aún mayor. Las parejas que se forman en el ojo público a menudo son analizadas al milímetro por sus seguidores, y cuando estas relaciones terminan, el impacto es considerable. La privacidad se vuelve un bien preciado, y las especulaciones se disparan. Es importante recordar que al final del día, Ozge y Serkan son personas con sus propias emociones y vidas privadas, y merecen respeto en estos momentos. Analicemos ahora los posibles escenarios y las pistas que hemos recogido. Se rumorea que las diferencias creativas han sido un factor importante. Ambos son artistas con visiones muy definidas, y a veces, cuando esas visiones chocan de manera recurrente, la colaboración se vuelve insostenible. Podríamos estar ante un caso en el que cada uno busca explorar nuevos horizontes artísticos de forma independiente, lo cual, si bien doloroso en el corto plazo, podría ser beneficioso para su crecimiento individual a largo plazo. Otra vertiente de información sugiere que las presiones del estrellato y las demandas constantes de la industria habrían jugado un papel.
El ritmo frenético, la falta de tiempo para uno mismo y las constantes exposiciones públicas pueden desgastar cualquier relación, sea profesional o personal. Es posible que Ozge y Serkan hayan llegado a un punto en el que la vida pública les ha pasado factura, y necesiten un respiro, un espacio para reencontrarse consigo mismos. No podemos descartar tampoco la posibilidad de que haya surgido un tercer elemento, ya sea en el ámbito profesional o personal. Aunque esto es pura especulación, en el mundo del espectáculo, las nuevas dinámicas y las oportunidades inesperadas pueden cambiar el rumbo de las cosas de forma drástica. Sin embargo, debemos ser cautelosos con este tipo de rumores, ya que a menudo carecen de fundamento y pueden ser dañinos. Lo que sí es un hecho es que esta noticia ha resonado con fuerza en la comunidad de fans. En plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, los hashtags relacionados con Ozge y Serkan son tendencia. Los memes, los hilos de discusión, las teorías de conspiración, todo está sucediendo al mismo tiempo. Es un reflejo de cuánto significado han llegado a tener estas figuras en la vida de tantas personas. Una de las cosas más interesantes de observar es cómo los propios protagonistas reaccionarán a todo este revuelo. ¿Se mantendrán en silencio? ¿Emitirán comunicados oficiales? ¿O quizás utilizarán sus plataformas para compartir su versión de los hechos? El tiempo dirá. Por ahora, lo único que podemos hacer es observar, analizar y esperar a que la verdad, o al menos una versión más clara de ella, se revele. Es fundamental recordar que, detrás de los titulares y los rumores, hay personas reales. Ozge y Serkan han dedicado años a construir sus carreras y a ganarse el afecto del público. Esta noticia, por impactante que sea, es una parte de sus vidas, y debemos abordarla con la empatía y el respeto que se merecen. Ahora, si miramos hacia el futuro, ¿qué nos depara esto? Si se trata de una separación profesional, ¿veremos a Ozge emprender proyectos en solitario que demuestren su versatilidad y talento individual? ¿Y Serkan? ¿Nos sorprenderá con un nuevo enfoque o una colaboración inesperada? Las posibilidades son infinitas, y eso es algo emocionante a pesar de las circunstancias. Si hablamos de una ruptura personal, les deseamos lo mejor en esta nueva etapa. La vida da muchas vueltas y a veces, la separación es el primer paso hacia la felicidad individual. Lo importante es que ambos encuentren la paz y la realización. Desde nuestro canal, hemos querido ofrecerles un análisis detallado, basado en la información disponible y en las diferentes perspectivas que se están barajando. Sabemos que esta noticia es un golpe para muchos, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre las complejidades de la vida en el ojo público y sobre la resiliencia del espíritu humano. Para concluir, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos abordado hoy. La impactante noticia de Ozge y Serkan, que ha estallado este 5 de noviembre de 2025, ha generado una ola de sorpresa y especulación. Las posibles razones van desde diferencias creativas y profesionales hasta las presiones de la vida pública, e incluso, la posibilidad de que haya surgido una tercera circunstancia. Lo cierto es que esta noticia ha afectado profundamente a sus seguidores, quienes están divididos entre la tristeza, la curiosidad y la esperanza de que ambos encuentren su camino. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer compartir esta información y nuestras reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Tienen alguna teoría? ¿Les sorprendió tanto como a nosotros? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante y les aportó algo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.